esta noche, por estar juntos. Bendito sea el nombre de Jehová, Jehová, Jehová. Invocamos su nombre sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú nos bendices ahora por tu palabra y tu Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo nos dé revelación, sabiduría. Abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la grandeza de tu herencia en tu iglesia, Señor, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros y que podamos caminar a la luz de la revelación que nos has dado por medio de Jesucristo, nuestro Señor, Mesías Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, vayamos a Lucas 18. Vamos a hablar de algo muy importante y algo muy necesario en nuestras vidas. Lucas, capítulo, gracias Padre por tu bendición, por tu unción. Danos espíritu de revelación para poder tomar las cosas que tú nos has concedido, Señor. En Lucas 18, versículo, Lucas 18, versículo 1. Si usted fuera tan amable, pastora, Lucas Ya, 18, versículo 1. vamos a comenzar entonces. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Entonces, acá vemos que Jesucristo habla, en el primer versículo dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Esta es la frase clave, orar siempre y no desmayar. Ese es el nombre de esta enseñanza, la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? La necesidad de orar siempre. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿come siempre? Ah, te preguntaría, ¿cuál fue tu almuerzo hoy día? ¿Cuál fue el menú? ¿Qué almorzaste hoy día? Que es una forma muy amistosa de decir cómo te ha ido hoy día, ¿no? Nosotros siempre, yo siempre pregunto, ¿qué cosa almorzaste hoy? ¿No? Porque cuando la gente se recuerda de lo que ha almorzado, se alegra. Y es una forma de compartir. Pruébalo, verás que es muy importante. ¿Has respirado hoy? ¿Te has bañado hoy? ¿Te has saciado hoy? ¿Has lavado tus dientes? ¿Te has cambiado? ¿Te has puesto ropa limpia hoy? ¿No? Y acá Jesús nos está diciendo lo mismo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Siempre que sea domingo? No. ¿Siempre que sea jueves? No. ¿Siempre que vayas a la iglesia? No. ¿Siempre que hagas ayuno y oración? No. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una característica que está siendo estudiada últimamente a nivel mundial que se llama la resiliencia, que es la capacidad de no tirar la toalla en medio de la adversidad. Es muy importante que tú aprendas a no rendirte, es muy importante. Y dentro de esa capacidad para no rendirte está la necesidad de orar siempre, ¿no? Y acá el Señor nos hace una parábola, ¿no? No dice, recuerden que no dice que hubo un juez que se llamaba tal y una viuda que se llamaba tal, fue una parábola, o sea, era una cosa supuesta. Pero hay otra parábola que no la llaman, y hay otra historia que Jesús nos narra de Lucas 16, de el rico y Lázaro, ¿no? Dice, hubo un hombre, ¿no? Y ahí la gente está tratando de decir que también era una parábola. No es una parábola, es una realidad que Jesús contó. Pero acá nos habla de una parábola. Dice que había en una ciudad un juez que era un juez corrupto, no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea,
entraba todo, parecía un juez actual. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia en mi adversario. Ella no le estaba pidiendo algo malo, no le estaba diciendo, mire señor juez, acá tiene un dinero para que me tuerza el juicio a mi favor. No, ella iba pidiendo que hiciera lo que debía hacer. Porque un juez que hace lo que debía hacer es un buen juez, y un juez que no hace lo que debe hacer por omisión o por dinero es un juez prevaricador, corrupto. El prevaricato significa un juez que hace algo malo, prevarica, ¿no? Entonces, acá esta señora decía algo, venía por una cosa de justicia, decía, hazme justicia en mi adversario, versículo 4 ahora dice, él no quiso por algún tiempo. Esa es la palabra clave también, una frase clave, por algún tiempo. Puede ser que por algún tiempo tu cuerpo esté mal, puede que por algún tiempo las cosas no estén saliendo como tú quieres, puede que por algún tiempo hay una adversidad diferente que no has tenido antes, porque tú has hecho unos cambios y todo eso ha cambiado el mundo espiritual y el estatus donde te movías ha sido cambiado porque has tenido victorias, has caminado hacia la luz. Dios está manifiesto en ti de una manera más plena. El ángel de Jehová campa alrededor tuyo y te defiende. Para el enemigo es más difícil desalentarte. Tú ya sabes cómo afrontar una adversidad y estás andando en fe a un mayor nivel. Sin embargo, acá tú puedes ver que por algún tiempo el juez no quiso hacerle justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí este juez injusto que ni temía a Dios ni al hombre, dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿no? Le haré justicia, ¿no? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿no? Si el juez injusto, que ni temía a Dios ni al hombre, era una persona que se podía perder la paciencia por ser fastidiado, molestado por una petición continua, ¿no? Jesús dice así, ¿no? ¿Y acaso Dios, mi Padre, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Hará o no hará justicia? La respuesta es, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Hará justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer lo recto, dar una sentencia apropiada. Con la sentencia, una vez que Dios da la sentencia y que te declara justa, apropiada lo que estás pidiendo, inmediatamente son mandadas fuerzas ejecutivas para que ese mandato legal de Dios como juez sea puesto como Dios como gobernador, como Jehová de los ejércitos, que tiene la vara y la espada para hacer que la justicia que él ha dictado se cumpla. Los ángeles de Jehová van y hacen que eso cambie, ¿no? Y muchas veces vamos a ver algunos ejemplos acá que eran situaciones imposibles, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia hacía oración incesantemente para que Pedro fuera soltado de la cárcel. Sí. Y pusieron 4 guardias, cuatro grupos de 4 soldados, 16 guardias que estaban en la cárcel. Y ya Herodes había dicho, vamos a cortarle la cabeza para que el pueblo esté contento. Pero la Biblia dice que y la iglesia hacía incesante oración por él. Amén. Entonces, ¿tú qué estás llevándole a ese juez que es tu Padre Dios? Que no es un juez impaciente, que no es un juez injusto. Dice, ¿acaso se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces ahí tienes una promesa. Dios te hará justicia pronto. Pronto te hará justicia. Repitan conmigo, pronto Dios me hará justicia. Pronto Dios me hará justicia. Entonces, hay un momento de adversidad, hay un momento de aflicción, hay un momento de opresión, hay un momento de tribulación. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos de permanecer, porque hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Vayamos ahora a Mateo 7:7. Gloria al Señor. ¿Usted podría leer, pastora, si fuera tan amable? Sí. Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama,
se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué lindo. Y acá el Señor nos pone una frase tremenda, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Y esa es la regla de oro. Es llamada así. Si tú quieres que alguien haga algo contigo, tú hazlo con esa persona. Y la regla de plata es lo mismo, pero invertido en negativo. No hagas con otro lo que no quisieras que te hagan a ti. Entonces, hemos aprendido hoy día la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro es haz con el otro lo que tú quieres que el otro haga contigo. Entonces, ¿a ti te gustaría que te digan las cosas malas cuando estás en problemas, que te chanquen encima? ¿O te gusta una palabra dulce, de aliento, de socorro, decirte, no te preocupes, Sofi, pastora, el Señor está con usted, todo va a salir bien? Amén. Amén. Pero cuando estamos con momentos difíciles, que vengan encima y nos chanquen, es bien odioso, es bien feo. Entonces aprende a ser misericordioso, aprende a hacer la regla de oro. Pero Jesús nos dice acá, si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que Pidan. a los que le pidan? Ajá, ahí está la clave. Pues ¿no? A veces no le pedimos nada, pues, ¿no? Y ahí vienen los problemas, cuando pensamos que todo es automático, cuando pensamos que por haber hecho una oración de entrega, haber hecho un bautismo en agua y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya todas las cosas tienen que suceder para nosotros como si fuéramos, como si Dios fuera nuestro empleado y nosotros fuéramos el que manda a Dios, jefe de Dios, ¿no? Y no es así. Vayamos a Lucas capítulo 11. Gloria al Señor. Lucas 11, Sí. a partir del El 9, versículo 5, pastora. 5. Lucas 11, a partir del versículo 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y no puedo levantarme y dártelos. Es decir, una pregunta, ¿no? Versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces, si otra vez dice, si tu hijo te pide pan, ¿le das a dar una piedra? No, pues. Si te pide pescado, en lugar de pescado le darás una serpiente. No. Y si te pide un huevo, le darás un escorpión. Y si te pide sanidad, le darás sanidad. Enfermedad. Si le pides enfermedad, le vas a dar enfermedad. No. Si le pide sanidad, le va a dar enfermedad. Porque la gente dice, no, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos da. ¿Quiénes somos para decirle? Hay personas que dicen, ¿quiénes somos para decirle a Dios Sí. que nos dé? Como si del Señor viniera lo malo y lo bueno. Acá está haciendo una gran diferencia lo que viene del Padre, ¿no? Y lo que no viene del Padre. Ahora, hay que entender esto, ¿no?
que el Señor nos dice acá que debemos de orar. Y acá, ¿qué hacía este amigo? Este amigo, ¿qué hacía? Iba a una hora inoportuna y estaba ahí. Y por ser la hora inoportuna, para que no se maleste todo, tenía que abrirle y darle lo que quería, ¿no? Entonces, a veces, ¿sabes qué? Una característica de la oración es que sea fervorosa, que tu corazón, tú tengas una aflicción, vamos a verlo en un momento, que tengas un momento de dificultad, un momento de frustración. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dice la palabra. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas, ¿no? Y Ana oró a Dios porque estaba apesadumbrada de alma, de corazón, porque deseaba un bebé y no lo tenía. Y prometió a Jehová, ¿no? Y Dios se lo dio porque vio que estaba orando de corazón. Entonces, si no está esa característica, sí, pastora. Sí. Hay personas que dicen que voy a estar importunando a Dios para pedirle estas cosas. ¿Cuántas oraciones, cuántas personas con mayores necesidades están que le piden a Él y yo voy a estar importunándolo a Él por esa tontería? Consideran sus cosas, pocas cosas, para que Dios les dé. Entonces piensan, no, si el Señor no me ha respondido tanto tiempo es porque Él no quiere que yo lo tenga, dice. ¿Por qué será así, la gente? Entonces, no entienden que la voluntad de Dios es que nuestras necesidades sean suplidas. Y cada persona tiene diferentes necesidades. Amén. Importantes. Amén. No, lo que puede ser para ti no tan importante, para otro lo es muy importante, ¿no? La persona que tiene dinero no necesita trabajo, no va a pedir trabajo. Pero el que no tiene comida, para él es importante un trabajo. Después, pero que tengan para esa miseria. Pero esa cantidad me es suficiente para vivir y Dios me dará más. Claro, y ¿sabes qué? Cada uno tiene su necesidad y las necesidades van variando de acuerdo a la edad. Pero Dios siempre quiere complacer a sus hijos, porque a Él le agrada dar, a Él le agrada proveer. Dios es padre, es un padre proveedor. Y no hay nada que Él no tenga para sus hijos, ¿no? Sabemos que más importante que tener dinero es tener riquezas, ¿no? Pero para comprar en el supermercado tú no necesitas riqueza, necesitas dinero. Tienes que ir con una manifestación de esa riqueza que es el dinero. Y eso es lo que Dios nos da cuando lo necesitamos. Continuemos. Pastor, yo quería decir una cosita, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros tenemos voluntades de otras personas, ¿no? Entonces, supongamos un hijo que está en drogas, ¿no? El hijo no está ni ahí, quiere seguir en las drogas. Pero la mamá está desesperada, los padres están desesperados, la familia está desesperada por sacarlo de esa condición a su hijo. El otro ni mueve ni un dedo, ni ora, ni clama, ni se arrodilla, ni se postra delante de Dios. Pero por causa del que se arrodilla, por causa del que clama, eso de los padres, el Señor trae la bendición para la persona que aún ni siquiera pidió nada. Es posible y es probable y puede ser que muchas veces haya ocurrido, pero no siempre va a ser así, porque cuando la persona no quiere... Pero el Señor crea el querer como el hacer, muchas veces por el clamor, ¿no? Si no, nadie fuera al infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí. Ahí se responde con claridad que Dios tiene un límite y Él hizo todo para sacar a Israel de Egipto. Israel no quiso entrar a la tierra prometida porque solamente pudieron creer dos personas, que fueron Josué y Caleb. Vamos a continuar, pastora. Lea el versículo 8, 9 y 10, si es posible. ¿Del mismo Lucas? Sí, Lucas. Dice, Lucas 11. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará? Ahí nomás, dice, okay. Pedid y se os dará. Entonces, de repente no estás teniendo porque no estás pidiendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, una de las cosas por las cuales hacemos oración es para recibir de Dios una salida a nuestras situaciones adversas en la vida. Pides para recibir, buscas para hallar y llamas para que se te abra. Pides para recibir, buscas para hallar y llamas para que se te abra la puerta.
No todas las puertas se van a abrir si es que tú no estás llamando. No vas a encontrar todo lo que hay para ti si es que no estás buscando. Y no vas a recibir todo lo que Dios te ha dado si es que no lo pides. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Esa es la esencia de la oración. Ahora, ¿por qué tendríamos que hacer esto si fuéramos suficientes por nosotros mismos? ¿Por qué tendríamos que pedir? ¿Por qué tendríamos que buscar? ¿Por qué tendríamos que llamar si nosotros fuéramos autosuficientes y podríamos funcionar independientemente de creer en Dios o no? No, la oración justamente es la prueba más palpable de que la forma de ver que hay un Dios es porque cuando tú pides, Dios hace un milagro y recibes un milagro. La muestra que está yendo su presencia para pedirle porque crees que Él te lo va a dar. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Estamos hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Efesios 6, 10. Esta patada se podría leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces acá Pablo nos da la armadura de Dios, pero también nos dice que hay una parte de esa armadura que es la oración. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, en cada cosa que es importante. Tú oras por una persona, la pones ahí, la recuerdas delante de Dios. Padre, traigo delante de tu memoria la vida de fulano de tal, de mi amigo Alberto Juárez. Te pido por él para que lo ayudes ahora que está pasando un momento difícil en el hospital, está internado. Te pedimos por la vida del hermano Marco Antonio. Toca su vida. Pedimos para que los médicos lo atiendan bien, para que las enfermeras, los auxiliares provean todo para la operación que va a tener. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de él. Invoco tu nombre sobre la vida de Marco Antonio, Señor, para que tú lo bendigas y él pueda salir sin ninguna enfermedad de la operación. Como el Señor lo ha hecho. Con el caso de nuestro hermano Marco Antonio Bermúdez Basauri, ¿no? El Señor lo guarda y lo libre. Y eso es lo que hacemos por la gente que amamos. Oras por tus amigos, por tus amigas, oras por tus hijos, por tus hijas, oras por tu padre, por tu madre, por tus familiares, por tus hermanos, tu hermana, oras por las personas que están alrededor y que las recuerdas, dices su nombre delante de Dios y pides para que muchas veces la gente es obstinada, obcecada. Por ejemplo, hay gente que no quiere tomar medicinas ahora, ¿no? Muchos cristianos piensan que si toman ivermectina es un pecado de falta de fe. O no quieren ir al médico, o porque son tacaños, o porque tienen miedo, pero no van. Entonces, oras para que esa mente pequeña sea alumbrada y reciba, ¿no?, la medicina que necesita para ser sanado. Ahora, esa es una oración de intercesión. Por el caso de otros, ¿no es cierto? De otros, ¿no? Porque una cosa es cuando tú oras por ti, ¿no? Tú crees la palabra, la pones en tu corazón, ¿no? La pones en oración delante de Dios, pero cuando se trata de otros, no significa que Dios no pueda obrar, significa que hay que hacer oración de intercesión.
No todos van a recibir, no todas las oraciones vamos a recibir por parte de otros, pero sí lo que podemos ver es que muchas personas, cuando uno ora y se pone en la brecha por ellos, el Señor toca sus corazones y cambia su forma de pensar y cambia su forma de creer y es más fácil para que se le predique la palabra, ¿no? Entonces, la decisión final, ¿no? Va a tomar a la persona, es cierto, Y pero nuestras oraciones son importantes. muy importantes. Y acá dice el apóstol, ¿no? Otra vez volvemos a repetir el versículo 18, 19, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y parte de esas oraciones es la oración de acción de gracias, ¿no? Velando. Velando significa alumbrando sobre ese tema de esa oración, es decir, viendo una y otra vez si eso está mejorando o no. Velando en el tema de lo que estás orando. Velando si es que tu hijo está andando derecho, si tu hija está andando derecho. Velando si tú estás haciendo las cosas cada vez mejor, velando en ello, en esa oración, con toda perseverancia. La oración debe ser perseverante, debe haber súplica por los santos. Súplica es una oración que se pone en el lugar de otra persona para clamar a Dios, para que Dios lo ayude, a pesar de su obstinación, de su ceguera espiritual, lo que sea. Y dice el apóstol, y por mí, porque la oración es para todos, más aún para las personas que están en un ministerio, están a la vista de todos, ¿no? Porque son los que más reciben ataque, no se habla mal del predicador, del pastor, de la pastora, siempre se habla mal de los líderes, nunca se habla mal de los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, y el diablo va a atacar a ellos para desanimar a toda la congregación. Entonces, Pablo dice, oren también por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dada el dar a conocer el evangelio con toda libertad, con todo denuedo, con toda osadía, ¿no? Entonces, continuemos. Estamos viendo que la oración, hemos visto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide es como aquel que pide a un juez injusto, y el juez injusto, porque para no cansarse ni perder la paciencia, atendió a la viuda. Luego este hombre amigo que fue a visitar al otro amigo, que era muy tarde, ¿no? Eh, un pan y un pescado, ¿no? Un pan nomás, ¿no? Entonces el hombre ya estaban todos dormidos y para que no se despierten todos, ahí mimito le dio, ¿no? En otras palabras, hay un lugar para la oración de persistencia, de continuar, de no rendirte, Si ¿no? se cierra, vuelven a entrar, porque parece que está el tiempo, ¿no? Y vuelven a entrar. Bueno, si se cierra el Zoom, volvemos a entrar a la misma página, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo hacía esto. Hechos 1:14, vayamos allá. Vemos que hay una oración que hacen Hechos 1:14. Vamos a ir allá. Gloria a Dios. A ver, pastora. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 14. ahí está. Ahí dice, todos estos perseveraban. Perseverar, unánimes en oración. Unánime significa todos juntos, continuamente unidos en oración y ruego, con las mujeres, ¿no? Acá mucha gente dice, no, que el cristianismo es una religión pervertida contra las mujeres. Mentira, acá las mujeres están haciendo todo, igual que los hombres, no hay ninguna diferencia. Hombres y mujeres, no hay varón ni mujer en Cristo Jesús. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacía María? María oraba en oración y ruegos con otras mujeres, con otros hombres, y estaba en unanimidad, en un solo espíritu. Aprendamos de la madre del Señor Jesucristo que su nombre verdadero era Miriam en aquellos días, ¿no? Entonces, hagamos lo que dice la Biblia que hacían ellos, ¿no? En Hechos, capítulo 3, versículo 1, pastora, si fuera tan amable también. Hechos 3, 1. 1. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era las 6 de la tarde más 9 serían 15. A las 3 de la tarde, a 6 de la mañana más 9 serían 15 horas, ¿no? A las 3 de la tarde siempre se oraba en el templo. Esa era la hora de la oración. Iban a orar. Entonces, la Biblia dice, mi casa, casa de oración, será llamada a todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, la iglesia no está ahí para servir al hombre solamente, sino en primer lugar
para dar honor y gloria a Dios, Ahora tenemos que entender que la casa de Dios somos nosotros, ¿cierto? ¿no? No es en templos hechos por manos de hombres donde Dios habita, sino en cada uno de nosotros donde se debe hacer oración. Hay dos tipos de oración, para responder la pregunta de la pastora o la acotación que ella hace. Hay el tipo de oración privada y el tipo de oración pública, ¿no? Acá en esta oración estamos hablando de una oración pública. A esa hora no solamente oraban ellos públicamente, sino en su vida privada. Lo acabamos de ver con Pablo, ¿no? Que decía, oren por mí, ¿no? En Filipenses 4:6 justamente habla de la oración personal. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, sí, pastorita. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el siguiente también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces acá vemos que cuando hay afán, tenemos que hacer oración. Cuando hay preocupación, tenemos que hacer oración. Hay dos tipos de afán. Hay dos tipos de situación donde uno siente una especie de angustia. Número uno es cuando vemos que está saliendo mal alguna cosa y nos fastidia algo. Otra es cuando el Espíritu Santo nos dice que nos pone una carga de oración, ¿no? Entonces, cuando no estamos, por decirlo así, en la misma frecuencia que Dios con respecto a algo, viene como un afán, como una desaveniencia, como algo que no está en su lugar, un fastidio. Es un momento para orar. En la Biblia llama, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, ¿no? Estás afligido, estás afanoso, estás con necesidad, estás con problemas, estás en tribulación. Y la otra es cuando el Espíritu de Dios te dice, empieza a orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces la oración no cumple, no llega a cerrar su ciclo completo que es recibir lo prometido, porque no hay acción de gracias. La persona en ningún momento cree que ha recibido. Entonces, sí va a orar con afán y ansiedad y sale de la oración con afán y ansiedad. Pero la Biblia no nos enseña eso. Vamos a ver que Ana, la madre de Samuel, el profeta y el juez de Israel, y aparte que era un nazareo, un consagrado a Jehová, ¿no? Él sabía hacer esto. Miren, acá vamos a ir, antes de ir a la historia de 1 Samuel de Ana, vamos a ir a Colosenses 4:12 y Colosenses del 2 al 4. Colosenses 4:12. Este es un estudio bíblico, hermanos. A veces nosotros predicamos prédicas, pero hay veces es necesario dar estudios, ¿no? Acá dice, Epafras, dice, Epafras es un ayudante de Epafras o Epafrodito, también otros lo dicen que es el mismo. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esos son tres niveles de crecimiento espiritual. Estar firmes, perfectos y completos, ¿no? El apóstol Pablo también lo dice, el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 5, ¿no? El Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá dice firmes, perfectos y completos, ¿no? Y dice, versículo 13, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y todos los que están en Hierápolis, ¿no? ¿Cuál es el testimonio de Pablo con respecto a Epafras? Que Epafras era una persona que oraba encarecidamente y Epafras era un ayudante el apóstol Pablo, era aquel que le veía sus cosas personales, tenía que ir al correo, al banco, lo mandaba Epafras, iba, tráeme un kilito de carne, ahí iba Epafras, ¿no?
compra esta mandarina en tal tienda de la casera Juanita, porque es la mejor y la más barata. Y ahí iba Epafra y le traía. Epafra era que veía las cosas personales del apóstol Pablo. Necesidades. Sus necesidades personales. ¿Y qué decía de Epafra? Dice que él era un hombre que rogaba encarecidamente por la gente que conocía. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú no estás orando por las personas que amas, estás en un problema serio. Porque si tú no oras, nadie más va a orar por ellas. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Si tú no oras por tu esposa, por tu hijo, por tus hijas, por tu hermano, por tu padre, por tu familiar, por el profesor, por el jefe, entonces tienes un problema, porque nadie más lo va a hacer por ti. Tienes una parte de tu vida espiritual en la cual estás siendo diligente o negligente, pastora. Negligente. ¿Cómo sería una persona diligente con respecto a la oración? Una persona como Epafras. Claro que siempre lo está haciendo, perseverante. Vamos a ver el caso de una señora que se llamaba Ana. Vayamos a primera de Samuel, y si se corta el tiempo de Zoom, vuelven a entrar, por favor, para la segunda parte. Dice en primera de Samuel capítulo 1. Esta es una historia muy conmovedora, muy bella, y también vemos acá el nivel y la profundidad que la palabra del Señor dice con respecto a las madres. La mujer en la familia es muy importante, ¿no? Y acá está la historia de Ana, La madre de Samuel. la madre del profeta y juez y nazareo Samuel. ¿Tú quieres leer, pastor? ¿A partir del versículo 1? Sí. Sí. Hubo un varón de Ramatarín